Y aquí quisiera, antes de contestar esto directamente, retomar sobre esta complejidad del manejo de una epidemia como un fenómeno social. El cuidado de una enfermedad, cuando uno es médico y trata a una persona a la vez, la persona médica clínica, hay que considerar los factores sociales del individuo, su situación económica, su empleo, su situación familiar, una cantidad de elementos, su perspectiva sobre el mundo, su percepción del riesgo, su educación, su dimensión cultural, pero es una persona a la vez y uno puede llegar a tomar decisiones, desde luego concertadas con la persona enferma y decir, haga esto, no haga esto, le recomiendo comer esto, váyase a X a otro clima, en fin, decisiones que uno toma en la experiencia médico-paciente directamente. Es muy distinto cuando uno es epidemiólogo, cuando uno piensa en la sociedad. Habíamos dicho en otras ocasiones que para el epidemiólogo el paciente está compuesto de miles de personas, millones de personas. El paciente del epidemiólogo es el país en su conjunto. Y hay que tomar en cuenta la complejidad, la diversidad de las personas. Y entre esos elementos está siempre, en todos los determinantes de la salud, las condiciones sociales, económicas, y está también las perspectivas culturales. ¿Por qué lo digo? Porque ahora es sumamente relevante, precisamente conforme nos acercamos a ciertas celebraciones que tienen un enorme significado para nuestra sociedad. En concreto, el 1 y 2 de noviembre, el Día de Santos Inocentes y el Día de Muertos, en la cultura mexicana y otras culturas tiene un significado extremadamente importante. Por supuesto, es esperable que cuando estamos viviendo una situación tan adversa como la más grande epidemia de los últimos 100 años, tenga un significado aún mayor. Hay personas que han perdido la vida, hay familias que están en duelo y este es un momento de reconciliación espiritual, emocional con sus seres queridos perdidos y quienes han perdido la vida por otras múltiples causas. Entonces, considerar una decisión sobre este asunto requiere nuevamente el concepto básico que hemos dicho, tener un balance entre el propósito primario, que sigue siendo el propósito primario fundamental, de proteger la salud por evitar los contagios, pero también tener un reconocimiento de lo que es significativo, lo que es importante social y culturalmente. En los panteones en México se conoce, está descrito, que son sitios de congregación durante las festividades del Día de Muertos. No hay duda desde el punto de vista técnico, científico, de la salud pública, por las razones que acabamos de comentar, que esos se vuelven espacios de alto riesgo de contagios. No hay duda, y por favor toda la sociedad lo tenga claro, congregarse en cualquier sitio público es un espacio de riesgo y entre más personas se congreguen y de más lejos que vengan es mayor el riesgo. Pero hay que considerar también ese otro aspecto sociocultural. Por lo tanto, en general la recomendación es evitar confluir y, de ser posible, que se tomen las decisiones administrativas, que en este caso corresponden a los municipios. Los panteones son una responsabilidad municipal. Eso está establecido desde la Constitución de la República, en el artículo 115, y hay otras disposiciones legales. Entonces, es preferente si a nivel local se pueden tomar las decisiones administrativas que corresponde a que no se utilicen los panteones durante esas festividades, o si existen modalidades para que se haga de manera escalonada, de manera que se pueda reducir el número de personas que se congregan a un tiempo y por lo tanto el riesgo. Las festividades del 12 de diciembre son también indiscutiblemente una oportunidad de altísimo riesgo. En el atrio de la Basílica de Guadalupe, en la región norte de la Ciudad de México, está documentado que se pueden llegar a congregar hasta 2 millones o 3 millones de personas al mismo tiempo,
que estas personas vienen de múltiples, de prácticamente todos los rincones de la República, incluso de fuera del país, y que en el tránsito puede haber hasta 6 millones de personas en movimiento. Esto, no hay duda, esto implica un altísimo riesgo de contagio. Y hemos estado en conversaciones a través de la secretaria de Gobernación, la doctora Sánchez Cordero, con la Iglesia Católica para identificar si existe la posibilidad, y parece que sí la hay, lo vemos con mucho gusto y agradecemos a la Conferencia del Episcopado Mexicano, que por iniciativa de ellos mismos se modifique la modalidad en la que podría ocurrir esto, de tal suerte que tengamos el beneficio en los dos sentidos, la protección de la salud y por supuesto el respeto completo a las tradiciones y el culto y las convicciones religiosas del pueblo de México. ¿No les han adelantado cómo sería esta nueva modalidad? ¿Mande usted? ¿No les han adelantado cómo sería esta modalidad? Estamos en pláticas y en cuanto tengamos una resolución lo comentaremos públicamente. Gracias, doctor. Muchas gracias. También sobre las peregrinaciones, como menciona la compañera. Lo mismo, todo, es decir, aquí no hay una duda científica. Donde hay congregación de personas, sea cual sea la razón, hay riesgo. Lo que hay que pensar en esta dimensión de la complejidad del manejo de la epidemia es los eventos que pueden tener un significado tan trascendente, y hay que considerar eso para lograr, por los mecanismos de persuasión, pues cambiar esa situación. Y aquí aprovecho para comentar algo que lo hemos dicho varias veces, lo hemos dicho incluso en las comparecencias ante los cuerpos legislativos. Hay una gran diferencia de la que nos sentimos muy satisfechos entre el manejo de la epidemia en México y los mecanismos por los que se ha manejado en otros países, sin menospreciar los logros que pudieran haber tenido otros países. Desde el inicio, y lo seguimos sosteniendo, tenemos la convicción de que no es con la coerción, mucho menos con el uso de la fuerza pública, cómo se logra las modificaciones del comportamiento social favorables al control de la epidemia. Eso fue una decisión, no es un accidente. En México decidimos, lo hemos comentado en esta conferencia y en la vespertina muchas veces, decidimos que no ejerceríamos la coerción, ni por la vía administrativa, ni mucho menos con el uso de la fuerza pública. Y las razones son bastante obvias para nosotros y yo creo que para la sociedad. En México tenemos una sociedad con enormes desigualdades sociales y económicas. Tenemos también una historia de polarización social en la que hay actitudes de estigma, actitudes de discriminación, actitudes de confrontación. Tenemos también una muy lamentable trayectoria, sobre todo en los años o sexenios recientes, de abuso de la fuerza pública, de violentación de los derechos humanos. Y nosotros somos un gobierno convencido de que en primer lugar está el respeto a los derechos. Entonces, nos quedó muy claro que si las acciones de prevención, de control de la epidemia se situaban sobre el individuo y al individuo se le obliga a que haga una cosa o la otra, el cubrebocas, la distancia, etcétera, se está victimizando a quien en sí mismo, y lo somos todos los que vivimos en el país, somos víctimas de un fenómeno externo que es la epidemia. Y por esa razón diseñamos las medidas de control epidémico para que el sujeto de la acción fueran los espacios públicos que determinan que las personas se encuentren. Las disposiciones administrativas, claro que existen, claro que están a cargo del gobierno, claro que son responsabilidad del gobierno y las hemos ido ejerciendo, pero si se fijan ustedes, están dirigidas no a las personas, están dirigidas a las razones por las que las personas salen de casa y se congregan. Mayormente las personas salen de casa y se congregan por tres circunstancias: el estudio, el sistema educativo nacional, que fue la primera actividad que se interrumpió temporalmente y que nos permitió tener 40 millones de personas, según hemos estimado, fuera de la circulación pública, 40 millones. El trabajo, y por eso la disposición administrativa que surgió del acuerdo del secretario de Salud y del Consejo de Salubridad General, fue la suspensión de los empleos temporal, excepto actividades esenciales.
En la administración pública permanecen también suspendidas las actividades, excepto las esenciales para el servicio al público. Y la tercera razón es, le voy a llamar en términos genéricos, la recreación. La recreación implica múltiples actividades espirituales, culturales, sociales, recreativas, deportivas, etcétera, y también la disposición pone la responsabilidad de suspensión sobre los que administran esas actividades. En su momento los museos, los cines, los teatros, las playas, las plazas públicas, las propias iglesias. Por cierto que eso también, y lo agradecemos, se hizo por consenso. Platicando muy tempranamente con la Conferencia del Episcopado Mexicano, identificamos en ellos la enorme voluntad y colaboración, y ellos mismos ejecutaron la suspensión temporal de las actividades eclesiales en los templos.